Bueno, ahí estamos con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria y diputado nacional. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, Roberto, gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes y escuchas de este programa. Yo te invité para hablar del Banco Nación y de los trabajadores, pero bueno, acaba de emitir una carta a Cristina que tiene tantas aristas que uno puede decir, bueno, en esto uno está más cerca, en lo otro por ahí hay que volverlo a discutir, pero bueno, es la jugadora y impone opiniones, ¿no? Sí, creo que es un documento que en términos generales pone blanco sobre negro el tema del déficit fiscal versus si la inflación genera o no genera inflación, si el problema es la dolarización, la falta de dólares, que es lo que ella siempre ha planteado en una economía bimonetaria. Creo que desde ese punto de vista es un muy buen documento que pone mucha luz, particularmente y derrumba mitos, ¿no? En esa parte yo coincido plenamente con el documento. Creo que derrumba el mito de que las políticas neoliberales generan una situación de déficit fiscal distinta, porque establece con claridad que en el periodo de la convertibilidad no hubo un solo año con superávit fiscal, fueron todos con déficit fiscal. Establece con claridad que los saltos que tiene el problema inflacionario siempre tiene que ver con la imposición de falta de dólares y no con la emisión específicamente, ¿no? O con el déficit fiscal. También hace una referencia interesante, y es que los únicos 6 años, desde el año 1961 a la fecha que hubo superávit fiscal, son los del gobierno, parte de Néstor, parte de ella, hasta la crisis de Lehman Brothers. Hay cosas en las que no acuerdo con el documento. A mí me parece que Javier Milei sí es la cuarta expresión del neoliberalismo en la Argentina. Ella lo excluye, dice sería injusto decir que... Para mí sí, porque concentra lo peor del menemismo y lo peor del macrismo. Entonces me parece que sí es la cuarta aparición del neoliberalismo en la Argentina. En esto tengo una opinión diferente de Cristina y por supuesto tengo una opinión muy diferente con respecto a sus conclusiones en el punto 12 vinculado al tema de la asociación de capitales privados y públicos en materia de empresas públicas. Para mí las empresas públicas son del Estado y deben continuar en manos del Estado y no pueden ser privatizadas ni total. Recordémosle a la gente qué dijo Cristina y después, porque por ahí la gente no leyó todo el documento. Establece que está bien discutir esta posibilidad de asociaciones virtuosas, ella lo define así, de capitales públicos y privados en las empresas del Estado. Yo no acuerdo en absoluto con ese concepto. Creo que es más, ella misma 2 o 3 hojas más adelante, cuando hace un análisis, esto antes de las conclusiones, pone como hitos de ese superávit fiscal de esos 6 años, precisamente uno de los hitos pone la recuperación o la nacionalización nuevamente de las empresas que estaban en manos del sector privado. Yo creo que las empresas del Estado, por su carácter estratégico, tienen que seguir en manos del Estado y no pueden ser sometidas a un proceso de privatización ni parcial ni total. Mientras al gobierno le va muy mal, tan mal que pide auxilio para que Macri lo ayude, también hay un debate en el peronismo, de ideas, de cómo se sigue, de cómo va a ser la próxima elección de candidatos, de revisión de lo que pasó en los últimos 4 años. Eso está dando vuelta. Mientras, el punto central tiene que ser Milei, obviamente. Sí, está claro que por un lado hay un reacomodamiento de todo el aspecto político en la Argentina, ¿no? Por un lado tenés esta sociedad supuesta, que ya de hecho se daba. No es nada nuevo lo que está diciendo Milei. Yo lo veo en el Parlamento, trabajan asociados el PRO y la Libertad Avanza como un solo bloque, claro, está claro. O sea, no es nada nuevo. En términos de ejercicio del poder en el Poder Ejecutivo, ya está cristalizado ese acuerdo. A lo mejor lo que Macri le está pidiendo es más cargos, es otra cosa. Ahora, hablar de un gobierno de coalición, como está hablando Milei, a los 60 días de haber asumido, es asumir de que ya ha licuado su poder. Es grave. Porque hablar de un gobierno de coalición a los 60 días es hablar de que quien ganó con el 30% en la elección general y el 56% en el balotaje, está diciendo que va a cogobernar con otro. Yo no creo que el gobierno de Milei, como algunos plantean, sea un gobierno débil. Porque en este momento el gobierno de Milei tiene entre sus filas integrantes en las máximas decisiones ministeriales y del Poder Ejecutivo a 2 fórmulas presidenciales.
tiene los dos candidatos a vice y los dos candidatos a presidente. Uno fue presidente y la otra vice, y el otro perdió y salió tercero. Bullrich y Petri. Bullrich y Petri, monitoreado casi como un titiritero por un expresidente que es Macri. Claro. Y acompañado por todas las corporaciones argentinas, que cual si fuera el manifiesto histórico que han tenido de reclamos o peticiones a todos los gobiernos, lo impusieron en un DNU y lo impusieron en una frustrada ley de bases para la libertad de los argentinos, y no sé, todo ese pomposo título. Esto por un lado. Entonces uno tiene que empezar a mirar ese panorama. Ahora, ¿en qué quedó la otra parte de Juntos por el Cambio? También es un actor que vuelve a jugar dentro del proceso futuro electoral. Si ya lo ha excluido, tratándolos de traidores, en el caso de Milei, a la Unión Cívica Radical, si ya el otro referente importante que tenía el PRO dentro de Juntos por el Cambio, que Horacio Rodríguez Larreta, festejó el hecho de que no hubiera prosperado la ley Ómnibus, significa que ahí hay otro espacio que está fuera de este espacio de gobierno. Claro. Y además estamos nosotros, Unión por la Patria, con la diversidad de 2 sectores, 3 sectores o los sectores que sean, que creo que tiene que encontrar una síntesis, y esa síntesis tiene que pasar. Está claro que Cristina Fernández de Kirchner es la líder que más concita, no solo traccionando votos electoralmente, sino intelectualmente como dirigente. Sería una estupidez negar que es quien debe marcar una guía en la discusión política que tiene el espacio. Pero también creo necesario que aquellos que legitimaron y validaron tengan su espacio de decisión en la discusión. Vos tenés gobernadores que ganaron las PASO, que ganaron la general y que ganaron el balotaje. A esos gobernadores hay que escucharlos. Claro, claro. El Banco Nación, ellos hablan de privatizar el Banco Nación o de que entre capital privado. Y sería muy importante que vos, que conocés bien el paño, nos cuentes, bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, se frustró la ley denominada Bases, donde incluía 2 capítulos de privatización. Uno era el anexo 1, que establecía una serie de 37 empresas, excluida ya YPF, que no le iban a privatizar, 37 empresas que eran susceptibles de su privatización parcial o total. Y había un anexo 2 que incluía 3 empresas, las termoeléctricas, ARSAT y Banco Nación. Digamos, la gran caja a la que aspiraba Milei en la venta de los activos para recomponer fondos de la caja y lograr su cometido de la dolarización. Supongo que ese es su proyecto final o su único proyecto. Bueno, este anexo B, el anexo A casi que estaba ya los votos suficientes como para que mandá empresa por empresa, si querés privatizar alguna, y explicar por qué. Ni en el decreto, ni en la ley hay una sola hoja que muestre un solo estado contable, que muestre una sola necesidad estratégica de privatizarla. No hay absolutamente ningún dato. Entonces, y ese anexo 2 prácticamente estaba perdido, pero por mucha más diferencia de lo que venían perdiendo los incisos. Por eso levantan la sesión, porque fracasaba el corazón o uno de los órganos importantes para el funcionamiento de ese cuerpo, que era esa ley, como también lo habían sido las delegaciones por un lado, las emergencias por un lado, las delegaciones por otro. Las delegaciones empezaron a tener un revés en los incisos y venía una gran derrota en materia de privatizaciones. Creo que esto hace levantarlo. ¿Por qué el Banco Nación no tiene que ser privatizado? No solo por la importancia estratégica que tiene. El Banco Nación, todos recordarán cuando se intentó privatizar en los 90, el Banco Nación era el que podía ejecutar la mayoría de los campos en la Argentina. Y fue absolutamente imprescindible que estuviera en manos del Estado para que no se apropiaran de la tierra los grandes capitales extranjeros que podían por moneda apropiarse de la tierra. Segundo, porque cumple una función esencial. En materia de inclusión financiera, en cada pueblo tiene una casa y le llega a cada uno de los argentinos que no tienen un servicio financiero. Si lo querés medir en términos de rentabilidad, generó 1.800.000 millones de pesos de rentabilidad al cierre de ejercicio. Y además administra 13 billones y medio de depósito y además es el que maneja el 20% del mercado financiero argentino. Vaya negocio por delante que tienen para ofrecerle a los amigos del poder, como siempre ha habido en la Argentina. Nosotros decimos que la aparición de esas charlas con los CEO de Barrock 2 días antes del tratamiento de las privatizaciones tenían que ver con esto, tenían que ver con la entrega de los recursos naturales, de las finanzas. Y por supuesto del espacio satelital, un tema que vos conocés muy bien y que es una ley con nombre y apellido.
cuando hasta te lo dicen en una cadena nacional que claro. para que Elon Musk participe Claro. de la cuestión satelital y todo esto que tiene que ver con las comunicaciones, bueno, claramente iban por ese lado. Por esas razones, el Banco Nación no tiene que ser privatizado, como no tiene que ser privatizada la Casa de la Moneda, como no tiene que ser privatizado Aerolíneas, como no tiene que ser privatizado Ferrocarriles, AISA, Y son empresas tampoco una estratégicas. asociación, querés. No, tampoco, porque te doy un ejemplo. Dos ejemplos te doy. YPF tuvo una participación como sociedad anónima y todo esto, que va a cotizar en bolsa, que se perfeccionan los sistemas contables. No, no. YPF cuando tuvo que vender la acción de oro la vendió porque tenía un problema de caja el último año de gobierno de Carlos Saúl Menem y tenían que llegar a la finalización del mandato. Claro. Y vendieron la acción de oro. Claro. Entonces no hay ninguna garantía. Claro. Cuando vos habilitaste la posibilidad de que sea una sociedad anónima, que cotice en bolsa y que tenga participación del capital privado, estás habilitando que en cualquier momento cualquiera que tenga un problema de caja lo venda a la acción de oro o la cantidad de Entregás acciones el que tenés. poder. Bueno, Segundo, porque el proyecto y el decreto el decreto habla de transformarlo en sociedad anónima para su posterior privatización. El proyecto hablaba de que mantendrá la mayoría del Estado. Esto no es así. Mientras no diga que tiene el 51% de las acciones, no es así. Porque vos podés tener 40 y vendiste el resto del paquete accionario, se te juntaron todos los accionistas y tienen la mayoría, no la tenés vos. Vos podés ser el accionista mayoritario, pero no ser el que tiene la mayoría y el poder de decisión. Segundo ejemplo que te doy, Banco Hipotecario Nacional. El Banco Hipotecario Nacional hoy tiene mayoría estatal. Vos mirá lo que tiene el ANSES, lo que tiene el Fondo de Garantía, ¿no? Lo que tiene el Estado, agregale una pequeña porción de los trabajadores por el programa de propiedad participada, y el que maneja el banco tiene el 16% de las acciones, que es Elstein. claro. A lo mejor están preparando una privatización del Nacional o Elstein. Claro. Claro. Comprendo. Cuando se vendió el banco hipotecario, bajo esas características, se pensaba en recaudar 3.000 millones de dólares. Eso es lo que decía que valía el banco. Creo que sí en pagar. Terminaron pagando. Eso es Claro. en lo que terminó. Así que bueno, por todas estas razones es imposible. Decía la Casa de la Moneda. El artículo 75, inciso 6 de la Constitución Nacional establece que tiene que haber un banco federal y además que emita moneda, que acuñe y emita moneda. Está en la Constitución, no lo podés hacer. El Banco Nación tampoco lo podrías hacer, por más que ahora Sturzenegger en un intento más, un nuevo intento de fracaso, porque todo lo que toca lo fracasa, ha conminado al directorio del banco a que contrate al estudio Liendo. Siempre van de la mano, a mí me llama la atención. ¿Por dónde va Sturzenegger? Va Bueno, Liendo. estuvo en el gobierno con Sturzenegger, Liendo en su momento. Por ¿no? supuesto. Entonces vos decís, porque primero, por más que vos hagas todos los actos útiles, como le llaman los abogados, para transformarlo en sociedad anónima, vos primero tenés que derogar la Carta Orgánica del Banco, que en su artículo primero dice que el banco deberá ser estatal y público, y es el agente financiero del Estado Nacional. Y eso es una ley nacional. Entonces tenés que ir al Parlamento a discutirla, derogarla y decir, bueno, ahora está esta ley. Claro. Así que, por todas esas razones, ni la Casa de la Moneda, el vice que tuvo una participación importante en ayuda a las pymes tampoco, te vuelvo a decir, Aerolíneas, volver a discutir aerolíneas, ferrocarriles, volver a discutir los medios públicos de comunicación, es decir, y todas las empresas del Estado, ARSAT, es decir, haber generado un espacio satelital y que Argentina sea ejemplo en el cono sur por su desarrollo satelital a través de ARSAT y ahora lo queremos privatizar. Una maravilla, ARSAT. ¿Por qué? ¿Vos habías hablado alguna vez? ¿Vos sabés por qué Cristina está de acuerdo ahora con el ingreso de capitales privados? No lo había hablado, me sorprendió el documento y seguramente se lo transmitiré personalmente cuando pueda hablar con ella. Sí. Hablemos de los trabajadores, porque uno ve, me cuesta ver hacia dónde vamos, ¿no? O sea, trabajadores que no van a tener para tomar el colectivo. Ahora dicen que le van a sacar la plata o van a restringir el dinero de las obras sociales a los sindicatos, plata que yo recién le explicaba a los trabajadores, es de ustedes, es la que a ustedes les descuentan y tiene que ir para tu obra social. Entonces, desregulación de las prepagas, entonces, si la gente no puede pagar la prepaga, la obra social pierde peso, pierde volumen, la gente va al hospital, no le está mandando plata al hospital, suben los medicamentos, no está mandando medicamentos a los hospitales. Es muy raro, es tipo suicidio, es muy raro. Yo creo que el gobierno es un caos planificado en el Poder Ejecutivo, es un caos en el Parlamento y lo que busca es un caos en la sociedad, que nos peleemos entre los mismos actores de la sociedad. El tema de la quita de lo que ellos denominan subsidio a las obras sociales. Muy bien tu aclaración. El Estado no pone plata.
es la propia plata de los trabajadores que a través de distintos fondos se utilizan para distintas Claro, cosas. lo recauda el Estado. ¿Sabes qué va a pasar? Ellos, por el DNU, las prepagas pueden participar ahora sin intermediar ninguna obra social en la captación directa de los afiliados de obras sociales. Antes no podían. Según el DNU, ahora pueden. ¿Sabes que no sabía eso? No me di cuenta de eso. Entonces, anda a preguntar cuántas prepagas fueron a buscar afiliados de las obras sociales sin intermediación del sindicato. ¿Sabes por qué? Precisamente por esto que él dice que quiere eliminar como si fueran fondos del Estado. Son fondos de las obras sociales. Claro. Vos tenés un fondo, por ejemplo, para las altas complejidades. Es decir, hay enfermedades de alto impacto en los presupuestos y de baja incidencia, se denomina algo más o menos así. ¿Qué significa que O sea, que hay pocos que tienen esa enfermedad, pero que sale muy cara. sale muy cara? Y ese fondo te da un subsidio para que vos lo cubras. Subsidio generado por todo el aporte que hacemos en las obras sociales. Las obras sociales nos descuentan el 15% para ese tipo de fondo y en el caso de las obras sociales de personal jerárquico un 20%. Bueno, cuando es captador a través de una obra social, la prepaga solo se hace cargo del plan de salud. De este problemita no se hace cargo. Se hace cargo de la obra social, que es el que puede reclamar. Mirá vos. ¿Vos te crees que una obra social te va a aceptar un paciente bajo estas características o lo voy a buscar? No. Claro. ¿Vos crees que una prepaga te va a ir a buscar un jubilado? No. ¿Vos te crees que una prepaga te va a aceptar un trabajador de bajos recursos? No. Entonces están generando algo que tenía una letra y una pluma en favor de las prepagas, que ahora en estos ataques de iracundia que le dan al presidente cuando algo no sale como él quiere, empieza a decir voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y creo que no mide las consecuencias de lo que está haciendo. Bueno, es que alta complejidad, además de que se trata de algo complejo, son casos graves. Tenés otro caso, monotributistas. Vos tenés uno de los fondos que otorga subsidio a las obras sociales, es porque no todas las obras sociales te reciben el monotributista. El monotributista tiene un valor de ingreso entre 6.000 y 22.000 pesos, que ni por asomo es el valor promedio de lo que te sale un plan de salud. Claro. Entonces te lo compensan para establecer un mínimo de aporte, te lo compensa ¿Y uno lo de esos sacó fondos. eso también? Bueno, de acuerdo a lo que dijo, también lo sacaría. Entonces, ¿sabes qué? No te va a recibir nadie un monotributista. También tenés una compensación porque vos, al tener libre traspaso entre obras sociales y sindicales, tenés trabajadores de menos ingresos. Entonces, vas a una obra social y tenés trabajadores de menos ingresos. Ese trabajador de menos ingresos te desequilibra cuando está por debajo del promedio de aporte del sistema y te lo cubre también uno de esos fondos. Lo vas a sacar. ¿Quién te lo va a recibir? Nadie. Entonces está generando esto que te decía, caos también entre la sociedad, que nos peleemos unos contra otros. Da miedo, ¿eh? Pero por supuesto que da miedo. Daba miedo la violencia verbal y la violencia discursiva en la campaña, que la está ejecutando con hechos ahora que generan este tipo de miedos, porque son violencia, te violentan. Esta es la verdad. Que vos no le entregues alimento a los comedores de los barrios populares, de los compañeros de las organizaciones sociales, violenta lo más sagrado que es la comida de un pibe, de una piba en la Argentina, de una familia. Es decir, ¿a qué la estás empujando a esa familia? Esas encuestas que dicen que todavía tiene un buen apoyo, ¿vos pensás que logra que parte de la población crea que esto es culpa del anterior gobierno? Yo creo que hasta ahora es decepción sin enojo. Porque logró concitar, para sacar el 56% en un balotaje, logró concitar el voto de distintos sectores transversalmente. No fue específicamente el PRO y la Libertad Avanza, ese pensamiento de derecha y extrema derecha en algunos casos. Yo creo que fue una parte de la sociedad que nos dijo a nosotros, no quiero que nos gobiernen, o por lo menos como nos gobernaron este último tiempo. Y lo expresó en el voto de quien más cerca estaba de ganar una elección. Esa porción de votantes, que es entre el 30 y el 56%, porque él sacó el 30%, entre el 30 y el 56% de los votos, es una porción de votantes que hoy tiene decepción sin enojo. Yo ayer lo veía, tema casi anecdótico. A la mañana fui al supermercado de mi barrio. Y un señor me estaba preguntando por un jabón en polvo, entonces no podía leer bien, se lo leo, y le digo, ¿pero qué es lo que usted quiere comprar? Lo que pueda, me dijo, y lo que me alcance. Pero no manifestaba enojo, manifestaba decepción. Otra señora decía, voy a ver cuántas cosas dejo del carrito, que ya no es carrito, viste que son más chicos ahora. Son más chicos, sí. Entonces decía, voy a ver cuántas cosas tengo que dejar. Y yo tengo confianza que vaya bien, pero esto es durísimo, decía.
A la noche me fui a la cancha de Independiente. Por lo menos una alegría, ganó el rojo. El compañero que te atiende de UTEDIC, que te recibe para cortarte el boleto, la entrada, todo, me reconoce, voy siempre a la cancha. Entonces me dice, pero pago el colectivo más de 200 pesos, me gasto 1000 pesos en venir a trabajar y yo no gastaba esto. Entonces, no creo que ese compañero lo haya votado, pero sí digo, hay una decepción sin enojo aún. Ese enojo en la medida en que vayan pasando los días, los meses y las necesidades sean cada vez más grandes, porque cada vez va a haber más cosas que vos no vas a poder cubrir, se va a expresar de otra manera, que va a ser en enojo, y ese enojo hay que canalizarlo a través del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de la política, para que tenga una respuesta en términos de la política y la institucionalidad. ¿Está todavía aceptación, o como decís vos, el tipo se pone triste pero no se enoja? ¿Puede hacer que el movimiento obrero postergue nuevas medidas, diciendo, bueno, esperemos a que la gente esté más de acuerdo, o no, el movimiento obrero va a hacer un plan de lucha a pesar de que todavía tiene un buen consenso el gobierno? El movimiento obrero tuvo el coraje de hacer un plan de lucha a los 40 días de haber asumido Milei, a empezar un plan de lucha, ¿no? Que a muchos le parecía poco cuando fue una marcha a tribunales solamente de las estructuras sindicales. Fue muy contundente. Fue concurrida. Y fue un segundo paso el paro de 12 horas y la movilización, y tiene mandato el Consejo Directivo, otorgado por el Confederal de CGT, para profundizar las medidas de fuerza en caso que lo crea conveniente. Yo creo que si el presidente sigue peleándose con el movimiento obrero, con los trabajadores pretendiendo una reforma laboral, con el sistema de salud permitiendo que se quede sin salud vastos sectores que hoy tienen el sistema subpúblico, que es el sistema de obras sociales. Cuando se sigue peleando con los gobernadores de las provincias y por esa pelea afecta a los ciudadanos de esas provincias, va a haber un momento en donde esa canalización se va a tener que expresar en nuevas medidas de fuerza. Claro. Sergio, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos y como siempre, gracias a la audiencia. Te sigo, te seguimos y ojalá tengamos muchas voces como las de ustedes. Seguiremos luchando. Un minuto, mirá que tenemos un montón de información porque están pasando cosas. Cristina le contestó a Caputo. Dale, ahí lo mostramos.